Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gabriela Rosas Valenzuela. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Acatlán, y estoy incorporada en el sistema de universidad abierta y a distancia, también conocido como SUAYED. Y en esta tarde me complace poder exponer mi trabajo de investigación en la materia Seminario de Investigación Jurídica, en el cual abordo el tema el aborto, violación a los derechos humanos de la mujer. Y en esta investigación me dedico a abordar temas jurídicos que defienden la idea del por qué el aborto debería ser legal, no solo en unos estados de la República Mexicana, sino en toda ella. Y bueno, a manera de introducción, quisiera comentarte que en México, desde sus inicios como un país independiente, ha sido objeto de frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos por parte de sus gobernantes. Y a pesar de que con el tiempo se ha logrado disminuir este problema mediante diversas denuncias, y a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992 y las subsecuentes comisiones estatales de derechos humanos, sin embargo, a pesar de la presencia de estas nuevas instituciones, las flagrantes violaciones a los derechos humanos en México continuaban presentándose con muchísima frecuencia y no había un sistema jurídico que fuera capaz de enfrentar este problema. Desafortunadamente, las disposiciones legales siguen atentando contra los más desprotegidos. En este caso, al penalizar el aborto, pues estamos atentando de una manera directa a las mujeres. Nos encontramos con un delito que únicamente se dirige principalmente a las mujeres y en base a un informe presentado por el Grupo de Información en Reproducción elegida como omisión e indiferencia de derechos reproductivos en México, nos encontramos que quienes resultan principalmente perjudicadas, pues son las mujeres pobres, las menos educadas y las mujeres indígenas, en donde se violan constantemente sus derechos humanos y el motivo por el cual me enfoco en el análisis de las circunstancias actuales del aborto con el fin de proponer nuevas disposiciones que les permitan tener un acceso a un aborto legal y seguro. El aborto legal y seguro se fundamenta en los derechos a la vida, la salud, incluida la salud reproductiva, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No se puede seguir criminalizando a las mujeres por este delito, ya que a pesar de que existe la posibilidad de abortar bajo ciertas circunstancias legales, en la práctica sucede completamente lo contrario, porque incluso antes de hacer cualquier tipo de investigación, las mujeres ya fueron señaladas y menospreciadas por las mismas autoridades, quienes constantemente ejercen violencia tanto física como psicológica sobre ellas, las cuales, a pesar de tener la obligación de protegerlas, son las primeritas en hacerlas a un lado, incluso sin permitirles abortar, aun cuando encuentran bajo los supuestos permitidos por la ley un motivo por el cual la mayoría de ellas y en contra de su voluntad se ven obligadas a tener el producto de la violación o simplemente a concebirlo con todos los riesgos que implique para su salud. La reforma legal es fundamental para asegurar los derechos reproductivos y la igualdad de las mujeres en la sociedad, resaltando que la reforma a la Constitución del Estado y al Código Penal del mismo sería un paso muy importante para mejorar la condición de la mujer y permitirle conocer y ejercer sus derechos, tratar de imponer una concepción religiosa o moral, aunque sea la mayoría en una sociedad, atenta gravemente contra la libertad de conciencia, de pensamiento y de cultos. Esto implica en el mundo occidental retroceder muchísimos siglos, regresar a la época en que el poder religioso intentó someter al político y cuyas consecuencias fueron varias guerras europeas y civiles, inquisiciones, tiranías, teocracias y la subordinación de la dignidad humana.
a concepciones completamente morales que con posterioridad, perdón, sus impulsores fueron los primeros en violar. Hay alternativas para evitar el aborto siempre y siempre serán preferibles. Por ello, debemos profundizar en la educación sexual y en el uso de métodos anticonceptivos. Lograr poder llevar conferencias o llevar esa educación sexual, sobre todo a aquellas zonas de personas marginadas o que tienen un acceso a la educación prácticamente nulo. Las preguntas que planteé para realizar esta investigación son: ¿cómo evitar que se sigan violando los derechos de las mujeres en los estados de la República Mexicana mediante la penalización del aborto en los ordenamientos jurídicos de esa entidad? ¿Qué acciones se tienen que implementar a fin de que en cada estado se despenalice el aborto antes de las 12 semanas de gestación? ¿De qué manera se podrán armonizar las disposiciones de las entidades federativas con la Constitución y los tratados internacionales? ¿Qué derechos deberá garantizar el Estado para la despenalización del aborto? ¿Y cómo evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia al tratar de acceder a abortos legales y seguros? Y como objetivo general de esta investigación es evitar la violación de los derechos humanos de las mujeres mediante la penalización del delito de aborto antes de las 12 semanas de gestación en la legislación de los estados de la República, los cuales consisten en una serie de reformas tanto a la Constitución del Estado, al Código Penal de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud del Estado, que dejen de ubicar al delito de aborto como uno de los considerados más graves, así como la disminución de la pena por la comisión de este ilícito, así como aumentar a los excluyentes de responsabilidad. Y de forma específica quisiera evitar la violación de los derechos humanos de las mujeres en los diferentes estados de la República Mexicana mediante las iniciativas que modifiquen los artículos relacionados con el delito de aborto, con la finalidad de que no sea considerado un delito grave. Evitar la discriminación por razón de sexo, toda vez que se encuentran detenidas únicamente mujeres por la comisión de este delito, y que cada estado cumpla cabalmente su obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, evitando que así se violen los derechos humanos de las mujeres, utilizando el derecho penal como la última vía y no mediante la búsqueda de perseguir a las mujeres por el delito del aborto. El tipo de investigación que yo realicé puede ser clasificada en relación al objeto, al análisis de los datos, contenido y tiempo. En cuanto al objetivo, se clasifica como uno descriptivo, explorativo, explicativo o correlacional. Según el análisis de datos, es experimental o no experimental. En relación al contenido de la investigación, es cualitativa o cuantitativa, y en cuanto al tiempo, se puede clasificar en longitudinal o transversal. Esta investigación es de carácter explicativo, toda vez que a partir de los datos que recolecté en las sentencias recurridas, se tiende a obtener información que no lleve directamente a contestar las preguntas de investigación. Es decir, perdón, que nos lleve a contestar directamente las preguntas de mi investigación, es decir, dando motivos por los cuales se incurren en violación a los derechos humanos de las mujeres en la República Mexicana por la tipificación del delito del aborto. Las fuentes de información, pues se tienen datos primarios y secundarios, y en los datos primarios son las solicitudes de información hechas a los jueces de primera instancia para poder realizar gráficas y la recolección de datos. Los datos secundarios provienen de libros de textos y artículos que se revisaron para hacer esta investigación, y su información se puede consultar en las referencias, con especial atención a los artículos derivados de las diversas organizaciones no gubernamentales que mantienen una constante lucha por los derechos humanos de las mujeres que son condenadas por el delito del aborto.
El estudio que yo realicé para esta investigación es de carácter cualitativo, por lo que la recolección de datos se hizo primero a partir de unos oficios que se enviaron a 16 jueces y se les fueron enviados de manera directa. De ahí, más que la cantidad, se obtuvieron datos relevantes en cuanto a recibir el género de las sentencias, su condición socioeconómica, el grado de estudios y los motivos por los cuales se les condenó por el delito del aborto. Primero analicé los cuestionarios que realicé, que constaban de 3 preguntas, y después realicé un archivo Word en donde obtuve los mismos datos y me acerqué cada vez más a resolver cada una de las preguntas que yo me planteé para esta investigación. Actualmente nos encontramos en un estado mexicano que, más allá de buscar garantizar su protección, atropella los derechos humanos. En el caso del aborto, llega incluso a criminalizar a las mujeres, generando a su vez un alto índice de mortalidad materna por no brindar los servicios de salud sexual y reproductiva para garantizar que las mujeres que se encuentren en las causales legales del aborto accedan a tiempo a los servicios seguros, gratuitos y de calidad. De esta manera, yo pretendí demostrar cómo en algunos estados, por ejemplo, San Luis Potosí, que a diferencia del Distrito Federal o lo que hoy conocemos como Ciudad de México, en donde ya se ha despenalizado el aborto por la sola voluntad de la mujer, eh, incurre en una clara violación de los derechos humanos en la República Mexicana, porque eh, de las mujeres de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres que habitan en las distintas entidades federativas de la misma hablan de una discriminación por razón de territorio, por el simple hecho de que se les permita realizar un aborto en una entidad federativa y en otra se les penalice. Esto viene a traer resultados que jurídicamente tienen más peso, darle prioridad a un embrión que a la salud, a la vida y a la libertad de la mujer, el cual científicamente no está probado que con exactitud en qué momento comienza a tener vida y que la vida propia de la mujer deja de lado su salud y su libre facultad para poder elegir. Mi documento o mi investigación se encuentra organizado en 5 capítulos que voy a describir. En el capítulo 1 se plantea el propósito y justificación del estudio. Se define su objetivo general y los objetivos específicos. Se mencionan los alcances y limitaciones que se tienen al realizarlo, y también se mencionan los métodos donde se describen las técnicas de recolección de datos, los instrumentos a utilizar para evaluar las diferentes portales que se estudiaron. En el capítulo 2 hace referencia al marco teórico, donde se hace una revisión de literatura y se mencionan los conceptos para poder comprender más fácilmente su entendimiento. De la misma manera se incluye la hipótesis. En el capítulo 3 se analiza la situación del aborto en la actualidad, así como los antecedentes de casos relacionados con aborto, tanto a nivel local como a nivel internacional. En el capítulo 4 se habla sobre la pasada regulación y despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. En el capítulo 5 se brindan las conclusiones de la investigación y se harán las propuestas de reforma a la Constitución y al Código Penal. Los sujetos principales de estudio para esta investigación obviamente son las mujeres que se hayan ubicado dentro del supuesto normativo tipificado como delito de aborto. Y en este caso me centré en el estado de San Luis Potosí, ya que en dicho estado aún no se ha despenalizado el aborto, y en un lapso comprendido de enero del 2012 a agosto del 2018, que hubieran sido condenadas por el mismo delito.
Mi marco teórico se basa en que el Estado mexicano conoce bien que en nuestro país se realizan al año entre 500,000 a 2 millones de abortos y que por falta de cuidados médicos eficaces y oportunos se produce un alto índice de mortandad o la mujer queda con problemas de salud para el resto de sus días. El aborto consentido por la mujer embarazada debería destipificarse y sancionar solo el que se realiza sin que ella lo consienta. Es de sobra sabido y dicho que ninguna mujer aborta sin que exista una razón con suficientemente peso, con el suficiente peso para poder justificarlo. El solo o el simple hecho de rechazo a su embarazo y a su maternidad, por las razones que se quieran, debería ser causa suficiente para permitirle abortar de una manera lícita. Los derechos reproductivos abarcan el derecho de las personas para controlar y decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a recibir servicios de salud de calidad y por tanto sin discriminación, a ser informados sobre métodos de planificación familiar seguros, tener acceso a ellos y usarlos libremente, así como a recibir tratamientos si se desea y en caso de infertilidad. Algunos ejemplos de derechos reproductivos incluyen el derecho al control de natalidad, el derecho a terminar un embarazo, el derecho a tener que recurrir a tecnologías de reproducción, el derecho a escoger el método de nacimiento del bebé, ya sea natural o por cesárea, el derecho a una educación sexual adecuada, el derecho a servicios médicos de reproducción adecuados, el derecho de ser libre de toda forma de coerción, como el aborto forzado y esterilización forzada, el derecho de decidir el número y esparcimiento de sus hijos, el derecho a rechazar cualquier procedimiento médico o alguna forma de intervención médica. Y al hablar de derechos reproductivos, lleva consigo temas como el aborto, que es en el que pongo, mejor dicho, énfasis en la presente investigación. Sin embargo, también abarca otros tópicos como la anticoncepción, la mortalidad materna, la violencia obstétrica, la vida laboral y reproductiva y la reproducción asistida, que incluso la mayoría de las veces van relacionados. Y bueno, este es mi trabajo, un poco de lo que yo investigué. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.